Bueno, buenos días muchachos. Vamos a realizar el ejercicio propuesto para ciclos de potencia y análisis energético. El enunciado. Considere el turbocargador de un motor de combustión interna. Los gases de escape entran a la turbina a 450 grados centígrados a una razón de 0,02 kilogramos por segundo y salen a 400 grados centígrados. El aire entra al compresor a 70 grados centígrados y 95 kilopascales a razón de 0,018 kilogramos por segundo y sale a 135 kilopascales. La eficiencia mecánica entre la turbina y el compresor es de 95%. 5% del trabajo de la turbina se pierde durante su transmisión al compresor. Usando las propiedades del aire para los gases de escape, determine a. La temperatura del aire a la salida del compresor y b. La eficiencia isentrópica del compresor. Entonces los datos dados para la turbina nos dan la temperatura inicial, la temperatura final, el flujo máximo. Para el compresor la temperatura inicial, la presión final y el flujo máximo. Simplemente también nos añaden la eficiencia entre el turbina y compresor, que es del 95%. El esquema. El esquema básico nos indica que los gases de escape entran a la turbina a una temperatura dada, la turbina se encarga de enfriarlos, mueve los a la vez y genera trabajo en el eje. Este trabajo es aprovechado por el compresor, que simplemente aumenta la presión y permite que la combustión sea más eficiente, aumentando la potencia del motor. Bueno, entonces para realizar el ejercicio tenemos que tener una serie de suposiciones y aproximaciones. En primera instancia diremos que los gases de escape tendrán propiedades del aire, como se mencionó en el enunciado. Además diremos que las fuerzas de fricción en los álabes serán despreciables y los cambios en energía cinética y potencial serán aproximadamente cero. El aire como gas ideal lo supondremos obviamente. ¿Por qué? Porque las presiones son relativamente bajas y las temperaturas son altas en comparación con la temperatura crítica y la presión crítica del aire. Bueno, trabajaremos un sistema de flujo estacionario y por ende el cambio de la energía en el volumen de control analizado será igual a cero. Esto nos facilitará mucho los cálculos. Además, diremos que los intervalos de tiempo son menores a 100 grados centígrados. Por ende, el calor específico será constante. Si simplemente ahora diremos que estamos trabajando con un proceso isentrópico. Bueno, las leyes aplicadas. Aplicaremos la primera ley de la termodinámica, conservación de la energía, en este caso para el flujo estacionario. Entonces diremos que la energía que entra menos la energía que sale es igual al cambio de energía del sistema en determinado periodo de tiempo. Ahora, la energía del sistema va a ser cero. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con flujo estacionario. Es decir que en cualquier parte o en cualquier tiempo que analicemos, el flujo de entrada será igual. Entonces, por ende, tenderá a cero. Listo, realizamos las operaciones, la energía que sale es igual a la energía que entra, la energía se basa en calor, trabajo y flujo de materia, entonces realizamos los cálculos y las ecuaciones de la ecuación de la primera ley. Llegaremos a la siguiente conclusión: calor que entra más trabajo que entra, pues más el flujo másico va a ser igual al flujo de calor que sale, más la potencia que sale, más el flujo másico que sale. Obviamente pondremos esta expresión en una forma más simple, teniendo en consideración que la constante evaluada acá o la expresión es la energía total del fluido en movimiento. Entonces realizamos los cálculos adecuados y llegamos a la conclusión de que indica que esta ecuación sería que esta constante de energía total del fluido es igual a la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Bueno, el dispositivo tiene una entrada y una salida, entonces simplemente quitamos la sumatoria,
dejamos la ecuación como con los cambios respectivos que hay que hacerle y finalmente por proceso entrópico sabemos que los diferenciales de calor van a ser iguales a cero, que la energía cinética potencial, los deltas también se aproximaron a cero con las suposiciones anteriores. Concluimos entonces con la siguiente ecuación. Trabajo que la potencia que entra menos la potencia que sale va a ser igual al flujo másico de la entalpía que sale menos la entalpía que entra. Como estamos en gases ideales, realizando la siguiente adecuación, sabemos que el cambio de entalpías es aproximadamente el calor específico promedio entre dos temperaturas dadas. Propiedades. Calor específico promedio de los gases de escape. Para hallarlos, realizamos un balance con las temperaturas, sacamos la temperatura promedio. Ahora para esta temperatura promedio y haciendo uso de la tabla A2, realizamos una interpolación y conseguimos con este entonces el calor específico promedio a presión constante. Realizamos las suposiciones, obtenemos el dato y con este podríamos trabajar más adelante. Ahora en el compresor es aire y nos da la temperatura inicial. Con esa temperatura inicial, haciendo uso de la tabla 17, podemos encontrar la entalpía a esa temperatura. Realizamos una interpolación simple entonces y con eso hallamos la entalpía inicial en el compresor. Bueno, y tener en consideración la constante R del aire, 0,2870 kJ sobre kilogramo Kelvin. Entramos en los cálculos. Para los cálculos, entonces en primera instancia analicemos la turbina. Entonces teníamos la ecuación que señalamos en rojo anteriormente. Simplemente para las turbinas, la potencia que entra, como estamos hablando de un volumen de control, entonces vamos a establecer que no hay trabajo de frontera. Entonces simplemente analizaremos la turbina que sale, la potencia que sale de la turbina. Realizamos las adecuaciones necesarias, simplemente llegamos a la conclusión de que el trabajo de la turbina, la potencia de la turbina, es el flujo másico de los gases de escape por el calor específico promedio a presión constante de la turbina evaluada en dos temperaturas. Realizamos el cálculo y tenemos la potencia total de la turbina, que es esta la que se presenta a continuación, la que estoy señalando actualmente. Bueno, para realizar los siguientes cálculos nos dan el dato de eficiencia. Con este dato podremos hallar la potencia del compresor. Como es 95%, se calcula fácilmente multiplicando la eficiencia por el trabajo de la turbina. El trabajo que sale de la turbina va a ser aprovechado por el compresor. Bueno, entonces como dijimos que el trabajo que sale de la turbina va a ser aprovechado por el compresor, entonces es un trabajo que entra. Entonces el trabajo que sale ahora va a ser igual a cero. Realizamos la ecuación la formulación de la ecuación y obtenemos, para este caso nos interesa ya la entalpía final del compresor. Los otros datos ya son dados, entonces simplemente realizamos el despeje y hallamos la entalpía final en el compresor, que es la siguiente. Con esta entalpía nos iremos a la tabla 17, haremos una interpolación y lo que necesitamos encontrar es la temperatura a la cual, la cual le pertenece esta entalpía. ¿Listo? Entonces realizamos la interpolación y obtenemos el primer dato que nos preguntaron. Entonces la temperatura de salida del compresor, que en este caso son 128,13 grados Celsius. La primera respuesta. Seguimos. Para hallar la eficiencia isentrópica del compresor necesitamos hallar la temperatura de salida, pero bajo el proceso entrópico. Con esto hay una relación que sería óptima. Hay una relación que sería óptima y adecuada. Entonces es la siguiente: temperatura 2 menos temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre presión 1, esto elevado a una constante menos 1 sobre la misma constante. Entonces, en primera instancia hallamos la ecuación, la temperatura promedio, con esto vamos a hallar los calores específicos y la constante.
interpolamos adecuadamente haciendo uso de la tabla 2, realizamos las interpolaciones, obtenemos los datos y podremos simplemente reemplazar en la fórmula. Reemplazamos en la ecuación y obtenemos el dato de la temperatura final del aire en un proceso isentrópico. Bueno, ahora simplemente la eficiencia de un compresor se define como las variaciones de la entalpía. En este caso, en la parte superior tenemos el proceso ideal y en la parte inferior el proceso real. Hacemos los cálculos y obtenemos el porcentaje. Era el segundo dato pedido, la eficiencia del compresor en un proceso isentrópico, 72,01%. Bueno, ahora muchachos, las conclusiones. Acá está la gráfica del compresor. Vemos que realmente sube la temperatura. Además, es evidente que está la flecha isentrópica y este es el proceso real. Entonces, conclusiones. La eficiencia isentrópica del compresor nos muestra la cantidad de trabajo extra que tuvimos que agregar al proceso en comparación con el caso real. Además, el turbocargador nos permite mejorar las condiciones de potencia del motor sin aumentar su tamaño, pues el trabajo de eje de la turbina es aprovechado por el compresor para aumentar las revoluciones por minuto de sus álabes. Los cambios de temperatura coinciden con las maquinarias analizadas, entonces tenemos un proceso real que nos sirve como comparativa para aproximarnos y mejorar la eficiencia de nuestros dispositivos. Bueno, muchas gracias.